Amén, mis hermanos. Los invito a que estemos en pie. Vamos a orar al Señor, pedirle al Señor que hoy nos hable. Amén, y que podamos seguir siendo edificados, perfeccionados por su palabra. Gloria al Señor. Bendito Dios, en esta hora nos presentamos delante de ti, Señor, con deseo, anhelo, con sed de tu palabra, Señor. Te pedimos, oh Dios, que hoy podamos ser edificados, enseñados por la predicación de tu palabra. Usa mi vida, Señor, y abre el entendimiento de todos los que estamos aquí. Tú eres bueno, Señor, y maravilloso. Te adoramos y te exaltamos. Amén y amén. Abramos nuestras Biblias en el libro de Génesis. En el capítulo 9. Libro de Génesis, capítulo número 9. Bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo: fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. El temor y el miedo de vosotros estarán sobre todo animal de la tierra y sobre toda ave de los cielos, en todo lo que se mueva sobre la tierra y en todos los peces del mar, en vuestra mano son entregados. Todo lo que se mueve y vive os será para mantenimiento, así como las legumbres y plantas verdes os lo he dado todo. Pero carne con su vida, que es su sangre, no comeréis. Porque ciertamente demandaré la sangre de vuestras vidas, de mano de todo animal la demandaré, y de mano del hombre, de mano del varón su hermano, demandaré la vida del hombre. El que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Mas vosotros fructificad y multiplicaos, procread abundantemente en la tierra y multiplicaos en ella. Amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Muy bien. Vamos a pegarle un repasito al tema de las dispensaciones. ¿Cierto? Porque estamos en este punto del estudio que estamos haciendo, el plan de salvación. ¿Cierto? La idea es que podamos nosotros a lo largo de la Biblia ver cómo el Señor fue ejecutando su plan, cómo se fueron desarrollando todas las cosas. Y entonces hay una línea de tiempo, ¿cierto? Esa línea de tiempo tiene unos acontecimientos importantes que van mostrando la forma en la que Dios va tratando con el hombre y le va dando a conocer su plan. ¿Y son cuántas dispensaciones? 7. ¿La primera cuál fue? ¿Cómo se llama? Inocencia. La dispensación de la inocencia, ¿cuál es la característica principal de la inocencia? Que es el origen de todas las cosas en el sentido de el diseño original con el que Dios hizo al hombre. Eso es lo que nos revela la inocencia. A un hombre creado en pureza, en perfección, en santidad, y que mantenía una comunión con Dios por medio de la obediencia. ¿Cierto? Si el hombre obedecía, permanecía esa comunión con Dios. El problema fue que desobedecieron. Entonces se desobedeció el pacto, el compromiso que se había hecho. Cuando se desobedece, entonces viene un juicio sobre esa desobediencia, ¿cierto? ¿Cuál fue el juicio de la dispensación de la inocencia? La expulsión del Edén, ¿cierto? La expulsión del Edén. Ahí es la caída del hombre, es el juicio. El juicio es por la caída del hombre y parte de ese juicio es la expulsión del Edén. Y ahí entonces comienza una segunda dispensación, la dispensación de la conciencia. ¿Qué es lo característico de esta dispensación? Que el hombre es guiado, o lo que guía el comportamiento del ser humano es su propia conciencia, ¿cierto? ¿Y qué pasa? Que la conciencia tiene un componente importante, que a pesar de que el hombre conscientemente sabe que algo es pecado, el pecado lo domina y termina haciéndolo, ¿cierto?
Y sabe que la Biblia nos muestra en Romanos 2 lo que sucede con las personas que no tienen ley y que actúan por su propia conciencia. Vaya a la Biblia y busque Romanos capítulo 2 y mire el versículo 14 y el versículo 15. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Es decir, la conciencia se convierte como una especie de testigo moral. Algo dentro de sí que le está diciendo que lo que va a hacer es bueno o lo que va a hacer es malo. Sin embargo, la conciencia no es un freno para obedecer a la ley de Dios. O sea, una persona que roba sabe que está haciendo mal, sin embargo lo hace. Un mentiroso sabe que está diciendo mentiras, sin embargo prefiere decir la mentira, aunque en su conciencia sabe que está mal. Claro, llega un momento en el que la conciencia queda cauterizada, que eso es lo que dice la Biblia acerca de los que tienen el corazón endurecido, el entendimiento entenebrecido, andan ajenos de la vida de Dios y tienen la conciencia cauterizada, ¿cierto? Todos son panoramas que presenta la Biblia. Entonces, la conciencia permite distinguir entre lo que es bueno y lo que es malo, y la conciencia también hace que el hombre sea responsable ante Dios, ¿cierto?, por sus decisiones. A Caín nadie lo empujó a que matara a su hermano, ¿cierto? Nadie lo empujó. Y Caín sabía que lo que estaba haciendo estaba mal. Porque es que es de simple lógica que era su hermano, era su propia sangre. Era con el que había crecido, desde niño lo vio. Porque la Biblia nos muestra que Caín era mayor que Abel, ¿cierto? O sea, Caín hubo un tiempo en el que vivió sin que existiera Abel. Y después cuando llegó Abel, seguramente lo llevó, ay papito, venga para que conozca a su hermanito, mire tan lindo, véalo, ay, ¿cómo se llama mami? Se llama Abel, ay, tan bello, tan bonito. Y jugaban fútbol, bueno, yo que sé que jugaban en esa época, ¿cierto? Salían juntos, y iban a culto juntos, ¿cierto? Vivían en la misma casa, comían lo mismo, ¿cierto? Eso es lo que nos muestra que eran unos hermanitos. ¿Quién le enseñó a Caín eso? ¿Cierto? ¿Qué pasa? Que la conciencia, entonces, ese periodo de la conciencia tiene esa característica que revela lo que realmente hay en el corazón del hombre. Y entonces en la dispensación de la conciencia vemos que una decadencia de la humanidad, en que la maldad del hombre se multiplicó sobre la tierra, que es lo que vemos en Génesis capítulo 6. Vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Entonces, 6:5. Entonces, esta generación o estas generaciones que vivieron en la dispensación de la conciencia tienen esa característica y muestran entonces que una decadencia, o sea, una decadencia progresiva. Porque apenas comienza la dispensación de la conciencia, ya hay un homicidio, ¿cierto? Que es el homicidio que está en el capítulo 4. O sea, mire que nada más en 2 capítulos, en 3 capítulos, capítulo 4, capítulo 5 y capítulo 6 del Génesis, usted se lee esos capítulos y se da cuenta que generación a generación terminan siendo más perversos. De ahí para adelante, la perversión del hombre se va aumentando. Ya, por eso entonces entendemos que la conciencia es insuficiente para vencer el problema del pecado.
Entonces, ¿eso qué nos revela? Que el hombre por sí mismo no puede librarse de las consecuencias del pecado. La dispensación de la conciencia nos muestra que el hombre por su propia fuerza lo único que hace es que su corazón siempre va de continuo hacia el mal. ¿Por qué? Porque hay una ley que lo coge y lo presiona, que es la ley del pecado. Necesita a alguien que lo libere. Él solito no puede hacerlo. Y mire que ahí mismo en esa dispensación, entonces vemos unos primeros vestigios, ¿cierto? De un sacrificio que se presentó y que fue agradable ante Dios. O sea que hubo gente que entendió que necesitaba presentarse ante Dios con algo que Dios aceptara para que ellos poder, digamos, ser recibidos por Dios. O sea que el hombre por su propia conciencia no tenía nada con lo cual restablecer el vínculo con Dios. Necesitaba presentar algo. Y aunque todavía no estaba escrito el texto que dice que sin derramamiento de sangre no hay remisión por el pecado, allí en el capítulo 4 de Génesis vemos a Abel presentando un sacrificio ¿de qué? De ovejas. Porque Abel se dedicó al pastoreo de ovejas. ¿Y qué hizo? Preparó una ofrenda. Y sacó de lo mejor, de lo más gordo, de lo más grueso. O sea, escogió la mejor oveja que tenía. Tuvo que sacrificarla y presentarla. Y dice la Biblia que entonces Dios miró con agrado a Abel y a su ofrenda. Pero importante que entendamos que Dios miró con agrado a Abel. ¿Cierto? O sea que de algún modo podemos decir que Abel, por medio de sacrificio, pudo medianamente tener la comunión con Dios. ¿Cierto? Y nosotros tenemos un sacrificio que fue presentado por nosotros y nosotros somos declarados agradables delante de Dios es por ese sacrificio, el cual es Cristo. Los que no le prestaron atención a eso, claro, y mire, ahí en esa dispensación todavía no estaba establecido todo el ordenamiento que vemos en Levítico. Porque ya en Levítico y en Éxodo hay un establecimiento, una organización bien organizada por Dios, que lo vamos a estudiar cuando lleguemos a la dispensación de la ley. Aquí estamos en la dispensación de la conciencia. Entonces, el sacrificio de Abel nos está mostrando una de las primeras figuras acerca de la expiación. ¿Ya? Entonces, el hecho de que Abel hubiera presentado primogénitos de su rebaño, ya nos está dando a nosotros información acerca de lo que luego se establecería en la ley. Es que si usted analiza la ley, cuando digo la ley, hablo desde el tiempo de Moisés para acá, hasta el tiempo de Cristo, ¿cierto? Que es lo que conocemos como la dispensación de la ley. Muchas de las cosas que están en la ley, ya Dios las venía trabajando desde mucho antes. Pensemos en algo. En la Biblia, hablando de ofrendas, ¿quién fue el primero que ofrendó? Dice que Abel. Pero las ofrendas fueron establecidas en la ley. O sea, la ofrenda no es algo que nació con la ley. No, la ofrenda fue incluida en la ley, o sea, fue legislada, pero esa norma ya se venía cumpliendo desde antes. Lo mismo con los diezmos. Los diezmos no son de la ley, como algunos por ahí dicen. Es que eso es del tiempo de la ley y ya nosotros estamos en el tiempo de la gracia. El primero que diezmó fue Abraham. Génesis capítulo 14 me parece que está ahí. No lo busque porque ese no es el tema. Por ahí en Génesis, después de Génesis 12, 13, 14, 15, por ahí usted va a encontrar cuando Abraham fue a rescatar a su sobrino Lot, ¿cierto? Y venció a esos reyes que había secuestrado y que le habían robado las cosas. Y de ese botín, entonces cuando venía con la victoria, se le apareció Melquisedec, que Melquisedec es tipo de Cristo, ¿cierto? Y Melquisedec le dio Santa Cena.
Porque le dio pan, lo bendijo, le dio pan y le dio vino. Y después de que Abraham fue bendecido, recibió la cena, ¿cierto? La figura, esa primera figura de la cena del Señor y tipo de Cristo, entonces diezmó. Y después la Biblia nos vuelve a mostrar a Jacob diezmando. Y recuerde que a Jacob le cambiaron el nombre y le pusieron Israel. Y muchos años después, porque Jacob se fue a vivir a Egipto. Estando en Egipto, las generaciones siguientes de Jacob fueron esclavizadas y estuvieron esclavizadas por más de 430 años. Cuando ellos salen de Egipto, que el Señor empieza a legislar todas las cosas, les incluye los principios que ya estaban desde Génesis. Entonces el diezmo fue en Génesis, las ofrendas comenzaron en Génesis. Y todo el plan de salvación, hablando de la expiación, de la redención, de la sustitución, de la justificación y todos los sacrificios que luego fueron legislados y establecidos de forma escrita y de público conocimiento en la ley, ya venían desde Génesis. Y aquí vemos el ejemplo con Abel. Por eso nosotros no podemos decir y tampoco podemos creernos el cuento de que no, eso nada más es de la ley. No, es que la ley no comenzó con Moisés. Lo que se escribió con Moisés fue el ordenamiento público. ¿Y por qué razón? Porque estamos hablando con una generación que venía de vivir 430 años en esclavitud, que no habían tenido relación con Dios durante ese tiempo. En el sentido que ellos no habían tenido conocimiento de Dios. Ellos cuando mucho las historias de mami, ¿cómo fue que llegamos aquí a Egipto? Esos niños, ¿cuántas generaciones? Según algunos estudiosos, en el antiguo tiempo se marca una generación cada 40 años, ¿cierto? Y si ellos estuvieron esclavizados 430 años, ¿cuántas generaciones vivieron? Por lo menos 11 generaciones. Sumando que esos 30 años ya había una nueva generación. Entonces, desde que Jacob llega, bueno, el que primero que llega es José, ¿cierto? Desde que José llega hasta que llega su padre, pasan unos años. No tengo la cuenta. Pero después que Jacob se queda, que los que llegan a Egipto son más o menos 70 personas, no llega un pueblo, ni una nación, llega una familia. Porque la promesa para Abraham era la bendición sobre las familias, no sobre un país ni sobre un territorio. La promesa de Israel no es para una bandera ni para un territorio específico encerrado, no, es para una familia. Los que hacen parte de la familia de ese pacto que Dios hizo con Abraham. Ya me estoy adelantando, pero vamos a explicarlo para que nos quede claro, ¿cierto?, este tema. Entonces, llegan ahí a Egipto. Primera generación, 40 años. Segunda generación, 80, 120, 160, 200. Multiplíquelo por 2, van 400. Ya ahí van 10 generaciones. Y la última generación, la del repechaje, ahí en los 430. Entonces, ¿cuántos años habían pasado desde la historia de Jacob? Y era un pueblo que no había vivido ninguna experiencia sobrenatural con Dios. Entonces, para ellos, el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, era una figura de la historia por allá viejo. No, porque es que Dios no tiene una gran promesa. ¿Cuál promesa si nosotros llevamos aquí 400 años? Mi papá nació en esclavitud. Y el abuelo y el papá de él, el abuelo mío, también en esclavitud. Y mi bisabuelo en esclavitud. Y mi tatarabuelo en esclavitud. ¿Y qué sigue después del tatarabuelo? El también en esclavitud. ¿Y qué aprendieron ellos? A comer como los egipcios. ¿Cuáles dioses conocían ellos? Los dioses de los egipcios. ¿Y cuál era la forma de adorar? Como los egipcios. Entonces a ellos el Señor tenía que enseñarles todo desde cero. Por eso fue que les tuvo que poner la ley. Claro que hablándolo en términos ya espirituales, globales, bíblicos, la ley vino con un propósito, que fue la de revelar el pecado en el ser humano. Ya. Entonces, es como si la ley fuera el agente o el reactivo
que mostrara la suciedad que había en el corazón del ser humano. ¿Por qué? Haga este ejercicio. Agarre una botella de agua, cualquiera, y abra cualquier llave por ahí del pueblo, ahí de cualquiera. O incluso, vaya hacia el río y coloca una botellita de agua. Se le llena de agua, ¿cierto? Si usted la deja quietica, llega un momento en el que las partículas en suspensión se asientan y usted ve el agua limpia. Dice, uy, esta agua está limpia. Entonces usted coge una porción de ese agua que se ve limpia. Usted la ve transparentica y usted la pone así, está, y después le pone un reactivo químico y le hace una prueba, un ensayo, para ver si tiene metales pesados, para ver cuánta contenido de plomo, contenido de azufre, bueno, qué sé yo, cuántas cosas se le pueden hacer la prueba al agua. Contenido de microorganismos y demás. Y ese reactivo, ¿qué le va a mostrar? Que el agua esa, aunque está transparente, no está limpia. Eso es lo que hace la ley. Que aunque el hombre se vea muy bonito, muy lindo, muy bien vestido, muy de apariencia de santidad, cuando le meten la ley, ¡pum!, sale y se revela todo. Entonces, ¿qué hace el Señor? Nos hace nuevas criaturas, ¿cierto? En Cristo. Y cuando nosotros somos nuevas criaturas en Cristo, entonces ya la ley, por más que le eche reactivos a un agua que está completamente limpia, ¿qué va a mostrar? Que está limpia. Entonces no tiene sentido echarle reactivos a un agua que sabemos que está limpia, ¿cierto? Entonces, eso es lo que nos dice la Biblia luego de por qué se introdujo la ley. La ley se introdujo es para revelar la magnitud del pecado en el hombre, ¿ya? Y hablándolo en términos sociales y culturales, era poder enseñarle a un pueblo que llevaba una cantidad de años viviendo en esclavitud y había que enseñarles a vivir en libertad. Y una vida conforme a los principios de Dios. Porque en Egipto ellos tenían su propio Dios. El Dios más grande de los egipcios, ¿cuál era? Ra. Ra, ese era el Dios Sol. El Dios Sol, ¿cierto? Y entonces hubo un faraón que dijo, quiero ponerme el nombre más grande de los nombres de los faraones. Yo quiero ser recordado como el faraón más, mejor dicho, el mero mero. Y entonces, ¿cuál es el nombre más grande que me puedo poner? Y entonces le dijeron, no, el nombre más grande que existe aquí es Ra. Pero ese es el nombre del Dios Sol. Bueno, yo quiero declararme hijo de ese Dios Sol. Entonces, hijo de es la terminación ses. Entonces, por eso aparece el nombre Ramsés, que quiere decir hijo de Ra. Ya, o venido de Ra. ¿Sabe cómo se dice agua o cómo se decía agua en la lengua egipcia? Mao o Moi. Era la manera de decir Mao o Moi. Y si yo vengo a algo que es venido de las aguas, ¿cómo le digo? Moisés. ¿Ya? Oh, aleluya. Moisés significa eso literalmente. Venido de las aguas o sacado de las aguas. ¿Listo? Entonces, eso era lo que conocía el pueblo de Israel en ese tiempo. ¿Ya? Por eso fue que el Señor tuvo que enseñarles a vivir. Cómo vivir en sociedad. ¿Cierto? O sea, la ley no era solamente normas religiosas de adoración y temas sacerdotal y ceremonial, no. En la ley había normas de convivencia, normas de justicia, normas de paz. Ya, explicaba todo el tema, por ejemplo, de no robar, de no matar, ¿ya? De no codiciarle la mujer al prójimo. Y usted dirá, tremendas joyitas. O sea, imagínense, voy a recordar aquí las palabras de un periodista famoso colombiano que en una conferencia dijo que si uno llegaba a una casa y encontraba un letrero que decía no se limpie con el mantel, ¿cierto? ¿Usted qué puede pensar de cómo es la gente que vive ahí? Si tienen que advertirle que no se limpie con el mantel. Ajá. Te dirán, los que viven aquí son unos personajes tremendos, ¿cierto? ¿Y por qué cree usted que el mundo cada vez está más legislado? Cada año meten más leyes. ¿Por qué?
Porque el corazón del hombre está llevado. ¿Y llevado por qué? Por la esclavitud del pecado. ¿Cierto? Bueno, pero volvamos a la conciencia. Ustedes me hacen explicar otras cosas. Entonces, en la conciencia vemos nosotros ahí esa primera figura. ¿Ya? Y Abel entonces está haciendo una anunciación o un apunte hacia Cristo. ¿Ya? ¿Cuál es ese apunte? Que Cristo es el Cordero de Dios. El Cordero que es el sacrificio agradable. Y que nosotros somos justificados ante Dios por ese sacrificio. Nadie se puede presentar delante de Dios y salir justificado si no ha pasado por el sacrificio de Cristo. ¿Y cómo así, hermano? ¿Cómo hago yo para pasar por el sacrificio de Cristo? O sea, ¿cómo hago yo en el año 2026 para pasar por el Calvario? ¿Cómo hacemos? Si el Calvario fue un sacrificio que se presentó hace más de 2000 años y yo estoy en el 2026 y usted me está diciendo que la única forma de ser declarado justo delante de Dios es pasando o presentando ese sacrificio. El bautismo en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque en el bautismo yo soy sepultado con Él para muerte, ¿cierto? Y en el momento en el que salgo también declaro que así como Él resucitó, yo también seré. ¿Cierto? Entonces, mire que el bautismo tiene valor o tiene validez, es por el sacrificio de Cristo, no por el lavamiento del cuerpo. Y eso es lo que dice Pedro. El bautismo que nosotros tenemos salva. Voy a quitar el paréntesis que está en el versículo. ¿Por qué salva? Por la resurrección de Jesucristo. Pero en ese versículo él pone un paréntesis. O sea, Pedro viene hablando acerca de lo que pasó en el diluvio. ¿Ya? Y dice cómo en el diluvio solamente 8 personas subieron al arca. Y esas personas tenían agua arriba y agua abajo. ¿Cierto? Tipo del bautismo. Sombra de lo que había de venir. ¿Cierto? La sombra de los bienes venideros. Pero en este tiempo, nosotros también tenemos que ser bautizados. Y ese bautismo que tenemos ahora salva. A ellos los salvó un arca. Pero lo que nos salva a nosotros es la resurrección. O sea, el bautismo tiene validez porque Cristo resucitó. Si Cristo no hubiera resucitado, el bautismo sería solamente lo que está en el paréntesis de ese versículo. El lavamiento del cuerpo nada más, o sea, un bañito. Usted sí ve que el bautismo no es solamente por bautizarse. Porque si el bautismo fuera nada más por bautizarse, pues que se bautice ahí Adán. Adán, vaya, venga, lo bautizamos. Pero a Adán no lo podían bautizar, ni a ninguno de los descendientes de Adán lo podían bautizar. ¿Por qué? Porque tuvimos que esperar hasta el cumplimiento de los tiempos en Cristo. Y entonces ahora lo que tenemos nosotros en esta dispensación que vivimos es la salvación por medio de la fe en Jesucristo. Ya. Entonces, cuando yo creo, ¿qué creo? Que Jesucristo es mi Salvador, que necesito el perdón de mis pecados, que la única forma de estar en paz con Dios es en Cristo. Entonces yo digo, bautícenme. Ah, y entonces me hacen la pregunta, ¿usted cree que Jesucristo es el Hijo de Dios? Yo creo. Y hacemos lo que hizo Felipe con el etíope. Descendemos al agua, lo bautizamos y usted sigue contento su camino. ¿Cierto? Porque ya usted ha sido hecho nueva criatura, declarado hijo de Dios, pecados perdonados, completicos. Uy, no se sienta culpable, porque ninguna condenación hay para los que están, ¿dónde? En Cristo. Y todo eso, mire cómo nada más Abel, en ese versículo que me está diciendo la Biblia, que Jehová miró con agrado a Abel y a su ofrenda, ya me está mostrando cómo entonces el sacrificio perfecto de Cristo era el que nos haría a nosotros ser declarados agradables delante de Dios. Y la única forma en la que se va a quitar esa gran muralla que nos separa de Dios, llamada
pecado. Entonces fíjense cómo, a pesar de que se multiplica la maldad, Dios sigue buscando tener relación con el hombre. O sea, Dios sigue buscando al ser humano para tener una comunión con él y mostrarle que lo quiere salvar. Entonces, en la dispensación de la conciencia, usted encuentra a 3 personajes con los cuales se muestra que tenían una relación con Dios. Número 1, Abel. Número 2, Enoc. La Biblia dice que Enoc caminó con Dios. ¿Cierto? O sea, ahí muestra, el capítulo 5 nos muestra una generación perversa. Pero en medio de esa generación perversa, hay gente que quiere honrar a Dios. ¿Cierto? Y entonces nos muestra que Enoc pudo caminar con Dios. Y en el capítulo 6 nos dice que Noé halló gracia delante de Dios, también en medio de esa generación perversa. Es decir, que la gracia de Dios nunca dejó de obrar. ¿Cierto? A veces decimos, es que estamos en el tiempo de la gracia, ¿no? La gracia viene desde Génesis. Porque si la gracia la definimos como regalo que no es merecido, entonces Adán se merecía que le hicieran túnica de pieles, no lo merecían. Merecía que lo vistieran, no lo merecían. Lo hubieran dejado así viringo con las hojas de higuera. Ojalá se las hubiera hecho de pringamosa para que sea serio. ¿Cierto? Pero Dios, que es bueno, con su gran amor, le dijo, oye Adán, no te voy a dejar así con eso, parece un tamal mal envuelto. Te voy a poner una ropita decente, Adán, te vas a vestir bonito. Y lo vistió. ¿Cierto? Por eso es que nosotros a veces, cuando llegamos, el pecado nos hace andar andrajosos, oliendo a feo. Pero el Señor nos coge, nos baña, nos limpia y nos pone ropita nueva. ¿Cierto? ¿La merecemos esa ropita nueva? No, ¿por qué? Porque todo el tiempo fue enemistados con Dios. Pero Él nos muestra su gracia, que a pesar de ser sus enemigos, a pesar de ser pecadores, Él muere por nosotros y por su muerte y por su resurrección, ahora nos hace sus amigos, nos hace sus hijos. Oiga, qué bendición tan maravillosa, ¿cierto? Entonces mire cómo en la dispensación de la conciencia también se está revelando la gracia de Dios. Y ahí entonces vemos nosotros el llamado especial, ¿cierto? Para un hombre llamado Noé. Ya, un hombre llamado Noé. Entonces, este acontecimiento de Enoc y de Noé incluso tienen relevancia en cuanto a lo que significa la iglesia. Recordemos cuando enseñé la doctrina de la iglesia. Y una de las cosas que enseñé fue las figuras de la iglesia en el Antiguo Testamento. Y hablamos de Enoc. ¿Se acuerdan? Que Enoc caminó con Dios. ¿Y qué hizo Dios? Él lo llevó. Esta iglesia camina con Dios. Y nos vamos. Dele gloria a Dios. Porque nos vamos. ¿Quiere irse con el Señor? Camine con Él. Camine con Él. Amén. Entonces, analicemos la expresión que Noé halló gracia. Eso indica que la salvación no es por mérito humano. Porque si analizamos nosotros, uy, ¿qué hizo Noé? Noé encontró gracia delante. O sea, Dios tuvo gracia con él ya. ¿Por qué? Porque Noé estaba en la misma condición que todos los demás. La Biblia no nos muestra nada especial, como que no, es que Noé fue un... No. Incluso vemos a Noé, después del diluvio, usted ve a un Noé caído. Un hombre que terminó allá. O sea, usted se da cuenta qué pasa después que Noé sale del arca. Presenta un sacrificio, ¿cierto? Sacrificio. Pilas. No se le olvide ahí que ahí también hubo un sacrificio. Y ese sacrificio subió como olor grato ante Dios. Pero después del sacrificio, ¿qué pasó con Noé? Dijo, una al año no hace daño. Una para la sed. ¿Cierto? 2 porque está haciendo mucho calor. ¿Y en qué condición terminó?
Entonces, Dios sabía que era un hombre débil, que era un hombre frágil como todos los demás, pero halló gracia. ¿Cierto? Entonces eso nos muestra que la salvación es por gracia. Y también ahí hay una anticipación a la doctrina de la justificación. Ya, porque Noé fue declarado justo. Y si usted mira más adelante, ¿por qué razón Abraham fue declarado justo? Por la obediencia. Noé, necesito que hagas un arca. Listo, vamos a hacerla. Hay una obediencia, ¿cierto? Entonces, esto nos muestra el deseo de Dios de que a pesar que existía una generación corrompida, Él no acabó con todos los seres humanos, sino que reservó, ¿cierto?, a Noé y a su familia, y con ellos continuó su plan. Amén. Entonces, el diluvio es tipo de ¿qué? El diluvio entonces es tipo de, es el juicio, ¿cierto? Es el juicio que se establece para esa generación de la dispensación de la conciencia. Y entonces a la nueva dispensación, ¿quiénes entran? Noé con su esposa, sus hijos, Sem, Can y Jafet, junto con sus esposas. Ya, y los animales que el Señor le había dicho a Noé que entrara al arca. Entonces, miren lo que sucede entonces luego en el capítulo 9 de Génesis, o sea que el capítulo 6, el capítulo 7 y el capítulo 8 de Génesis, que están mostrándonos el juicio para la dispensación de la conciencia. ¿Ya? Y ahí entonces nosotros vemos cómo luego esos acontecimientos de Enoc y el acontecimiento del diluvio se utilizan como símbolos para expresar cosas del plan de salvación en el Nuevo Testamento. Ya, Enoc, tipo de la iglesia, ¿cierto? Y luego entonces vemos ahí el diluvio, que Pedro lo utiliza como símbolo de ¿qué? Del bautismo. Ya, en otros textos se puede ver el arca como tipo de Israel, cuando lo comparamos con Enoc. O sea, cuando hacemos la comparación entre Enoc y Noé, Enoc representa a la iglesia que no va a pasar por la gran tribulación. Y Noé representa al Israel, el remanente de Israel que tendrá que pasar por la gran tribulación, pero va a entrar a la nueva dispensación, a la última, que es la dispensación del milenio. ¿Ya? Entonces fíjense cómo esas dos cositas nos están mostrando una cantidad de luces hacia lo que ya está cumplido y lo que está por cumplirse. ¿Listo? Oye, es que el Antiguo Testamento, cuando uno lo lee, cuando uno lee el Nuevo Testamento, desde el Antiguo Testamento, desde la luz del Nuevo, es maravilloso. Es maravilloso. Y tenemos que leerlo así. Cuando usted lea el Antiguo Testamento, recuerde que usted ya está en la luz del Nuevo. Y entiende entonces lo que significaban esas sombras. Porque usted, si se queda mirando una sombra, no identifica qué es. Si usted ve una sombra de una persona que en la mano tiene algo más largo, usted puede decir, es un paraguas, o puede ser un palo, puede ser un micrófono. ¿Qué más puede ser? Una peinilla. Eso, oye, usted ya va pensando en peinilla. ¿Pero cuál peinilla? ¿Las de peinarse o las de las otras? En las cornetas. ¿Peinilla marca corneta o marca gavilán? ¿Cuál es mejor? Una escopeta, ¿cierto? Pero cuando yo le prendo la luz y miro a ese personaje, ya me doy cuenta que es lo que en realidad tiene. Entonces, cuando se lee el Antiguo Testamento, desde la ignorancia del Nuevo Testamento, no entendemos el porqué de la ley, no entendemos el porqué del diluvio, no entendemos el porqué de los sacerdotes ni de los sacrificios. Pero nosotros ya estamos ¿dónde? Ya no estamos en la sombra de los bienes, ya estamos en la revelación de esos bienes.
Entonces, todo el Antiguo Testamento era sombra de lo que había de venir. Entonces ya nosotros, desde la luz y la revelación que tenemos en Cristo en el Nuevo Testamento, miramos atrás y decimos, con razón. ¿Sí ven? Y eso es lo maravilloso de leer, de entender el Antiguo Testamento y las dispensaciones desde la luz del Nuevo Testamento. Entonces, el diluvio estableció entonces ese cambio ¿de qué? De dispensación para meternos en una tercera dispensación llamada gobierno humano. Pero mire algo importante aquí, que en esta dispensación el Señor vuelve a repetir cosas que ya había dicho en Génesis. ¿Sí o no? Por ejemplo, estamos en Génesis capítulo 9, que es cuando se establece el pacto de Dios con Noé. Ese pacto de Dios con Noé es el comienzo de la nueva dispensación, de la dispensación del gobierno humano. Entonces, versículo 1. ¿Qué dice la Biblia? Que Dios bendijo a Noé y a sus hijos. Y a todos les dijo, o sea, ¿a cuántas personas les dijo? A las 8 personas. A los 2 grandes con los 3 y las 3 mujeres. ¿Qué les dijo? Fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. Eso ya se lo había dicho a Adán. ¿Cierto? O sea, Dios está confirmando cuál es su propósito con el ser humano. Y que el Señor lo que hizo en el diluvio fue establecer un juicio por la maldad. Pero que el propósito de Él no era acabar con el hombre. Porque si el propósito de Dios hubiera sido acabar con la humanidad, se muere Noé con sus hijos. Pero el Señor dice, no, yo aquí tengo mi plan. Aquí voy mi plan. Tengo que juzgar a esto porque el culpable no se puede quedar sin juicio. Entonces, hago mi juicio, pero preservo a estos con los que voy a desarrollar mi plan. Y entonces vuelve y les explica cosas que ya en el capítulo 1 y capítulo 2 de Génesis se habían dicho. Fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. Luego dice que entonces pueden comer de todo lo que se mueve y de todo lo que vive. Ya, entonces aquí es donde ya vemos que se puede comer carne, o por lo menos se evidencia, ya, porque anteriormente no hay una evidencia textual que diga que comían carne de animal. No es posible afirmarlo, tampoco es posible negarlo. Pero aquí en Génesis capítulo 9 ya claramente está el Señor diciendo, pueden comer de todo. Lo único que no van a poder comer es que la sangre. Oiga, ¿y ese mandamiento hasta cuándo está vigente? Hasta el día de hoy sigue vigente. Porque en Hechos capítulo 15 se formó el problema, ¿se acuerdan? Que gentiles se convertían al cristianismo y entonces los que antes habían sido judíos y que también se habían convertido al cristianismo dijeron, momentico. El bautismo en el nombre de Jesús está bien y hablaste en lengua, ok, pero ven acá, te falta. Tienes que circuncidarte conforme al rito de Moisés para ser salvo. Eso es lo que decían. Y textualmente Hechos lo dice así. Entonces, ¿qué hicieron los apóstoles? Hicieron una reunión. Primera asamblea de pastores. ¿Cierto? Usted mira, Hechos capítulo 6, primer nombramiento de una junta local, los diáconos. Y en Hechos 15, primera asamblea de pastores. Ya, vamos a ponernos de acuerdo. Y entonces presentaron las cartas. Y oraron y se pusieron de acuerdo. ¿Y qué les dijeron? Oigan, mis hermanos, eso de la circuncisión no es necesario. Eso de guardar el día de reposo tampoco. Eso de abstenerse de ciertos alimentos que porque son impuros o porque son ofrecidos a los ídolos, tampoco. Lo único que les pedimos es guárdense de la fornicación, guárdense
de comer comida con sangre, porque en la sangre está la vida. ¿Y desde cuándo venía ese mandamiento? Míralo, aquí está, en Génesis, ¿cierto? Entonces, carne con su vida, que es su sangre, no comeréis. ¿Por qué? Porque ciertamente demandaré la sangre de vuestras vidas. ¿Ya? El versículo 6, el que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Les recordó un principio de Génesis 1, que el hombre fue creado a imagen de Dios. Amén. Entonces, esa nueva etapa, en primer lugar, lo que hace es renovar el mandato y el pacto que Dios había hecho con Adán, de llenar la tierra. Y hay entonces unas nuevas disposiciones, ¿ya? Y se establece el gobierno humano. ¿Por qué? Porque el versículo 6 dice, el que derramare sangre de hombre. Ajá, eso es término de qué? Un término de justicia. O sea, seres humanos, ustedes ahora tienen la responsabilidad de declarar o administrar justicia frente al homicidio. O sea, se establece ese principio de no matarás, que fue incluido en la ley. Aquí está una de las primeras cosas que fue legislada. O sea, fíjese que se va organizando la ley. Ya, entonces, en ese momento no existía una legislación sobre la responsabilidad de castigar el homicidio. Ya no existían autoridades civiles, autoridades humanas. Aquí se empieza a ver entonces esas autoridades humanas para preservar el orden, para preservar la convivencia, para preservar la protección de la vida humana. ¿Por qué? Porque el hombre fue hecho a imagen de Dios. Aunque estaba caído, el Señor dijo, tú fuiste hecho a imagen. O sea, tu diseño original es imagen de Dios. Entonces, el mandamiento, fructificad y multiplicaos, demuestra que el Señor sigue teniendo su propósito con la humanidad. Amén. Sí, el pecado alteró la relación, pero fíjese que el Señor nunca abandonó al ser humano. Estaba rota la comunión, pero no la relación. ¿En qué sentido? Que aunque el ser humano no era completamente declarado hijo de Dios, estaba esclavizado por el pecado. En términos espirituales, Dios, ¿qué hacía siempre? Se acercaba. Dios siempre buscaba. Ya, ¿para qué? Para decirle, oye, sí, estás caído, el pecado te tiene esclavizado, pero hey, aquí está el que te va a salvar. Ven, ayúdame, vamos a hacer este plan. Porque el plan de salvación, Dios no lo hizo solo, Dios lo hizo con el hombre. Para el hombre. O sea, el plan de salvación es para el hombre. Y Dios ejecutó su plan con el hombre, incluyendo a Jesucristo hombre. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, el cual es Jesucristo hombre. O sea, el plan es para la humanidad, sí, pero Dios lo hizo con la humanidad. Por eso fue que él empezó a llamar a ciertas personas. Entonces, devolvámonos un poquito ahí en Génesis. Génesis capítulo 8, verso 21, que nos muestra el pacto en el que Dios dijo que no iba a maldecir la tierra por causa del hombre. Dice así, y percibió Jehová olor grato. ¿Olor grato de qué? ¿Qué dice el versículo 20? ¿Ah? Ajá. ¿Y ofreció qué? Holocausto en el altar. ¿Un qué? ¿Y el holocausto qué es?
Un sacrificio, Levítico 1, ahí usted explica. En Levítico 1 está legislado el holocausto. Pero ¿desde cuándo hay holocaustos? Desde Abel podemos decir que hay holocausto, ¿cierto? Y aquí Noé presenta holocausto, un sacrificio. Entonces, el Señor en el versículo 21 percibió olor grato y dijo en su corazón: no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, ni volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho. Entonces aquí tenemos varias cositas. Número 1, el diluvio, ese juicio no cambió la naturaleza pecaminosa del hombre. El hombre siguió siendo el mismo, en el sentido de que estaba esclavizado por el pecado. Entonces, ese sacrificio lo que está haciendo es recordarle a Noé que la vida de él fue guardada, ¿cierto? Y ese que está muriendo en lugar de él. El juicio eliminó a una generación corrupta, pero no eliminó el pecado del corazón del hombre, porque el pecado es un problema espiritual. Entonces, la solución definitiva solamente está en la obra redentora de Cristo. Amén. Entonces, sigamos analizando cositas aquí importantes de esta dispensación para terminar con esta dispensación del gobierno humano. Génesis 9, versículos 11 al 13. Y estableceré mi pacto con vosotros, y no exterminaré ya más toda carne con aguas de diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Y dijo Dios: esta es la señal del pacto que yo establezco entre mí y vosotros, y todo ser viviente que está con vosotros por siglos perpetuos. Mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. Entonces aquí nos está diciendo que el plan de salvación sigue siendo universal. ¿Ya? El pacto no fue establecido solamente con Noé, ni la salvación solamente es para Israel, como algunos lo quieren pensar, y por eso se vuelven judíos mesiánicos. Se quieren volver a las prácticas del judaísmo. Ya, sino que el plan de salvación es con toda la humanidad. Entonces aquí Dios hace esa promesa con la cual dice que no iba a destruir más la tierra mediante el diluvio. Esto entonces nos enseña varias cosas o conclusiones que tenemos de esta dispensación. La historia de la humanidad no avanza de forma desordenada. Dios tiene el control de las cosas que van aconteciendo. ¿Cierto? Es Dios el que va llevando su plan dentro de la historia del ser humano. ¿Listo? Que aunque el pecado trató de destruir a la humanidad, el Señor no lo permitió. Satanás ha tratado de acabar con el ser humano, pero Dios siguió preservando. O sea, Dios ahí demostró que Él es el que tiene el control sobre todas las cosas. Amén. Y esto entonces nos muestra la soberanía de Dios para el cumplimiento de sus planes. Y luego entonces llegamos al capítulo 11 de Génesis, donde está el juicio para esa dispensación del gobierno humano, que es la Torre de Babel. La Torre de Babel es el juicio para los que son los que salieron del arca, o sea, desde los que salieron del arca, Noé con sus 3 hijos y las esposas de todos ellos, hasta esa generación. Esa es la generación de gobierno humano. ¿Cuál era la orden de Dios? Que fructificaran y poblaran toda la tierra, ¿cierto?
¿Y cuál fue la otra orden? Que juzgaran la violencia, ¿cierto? El homicidio, que lo juzgaran. Pero entonces, ¿qué pasó? Que el ser humano, como tiene el corazón lleno de pecado, no obedeció. ¿Y qué quisieron hacer? Dijeron, no hombre, ¿cómo así que nos vamos a esparcir? Vamos a quedarnos mejor aquí todos y hacemos una ciudad bien importante, ¿sí? Y vamos a edificarnos una torre bien alta que llegue hasta el cielo para que nadie se olvide de nosotros. Y cuando empezaron a hacer la torre de Babel, el Señor dijo, no señor, no es lo que ustedes digan, es lo que yo diga. Y como los veo muy de acuerdo, vamos a enredarle la lengua, ¿cierto? Entonces estaba diciéndole el uno, hey, pásame un ladrillo. What are you talking about, man? Hey, pero habla bien, no te entiendo nada. Oh, man, I don't understand you're talking, man. ¿Cierto? Hey, man, give me a break. Y el otro, uy, por el francés, empezó a hablarle ahí otro idioma y no, aquí no nos entendemos. Y como no se entendieron, se cumplió lo que Dios dijo. Se esparcieron sobre la tierra. Porque no es lo que nosotros queramos, ¿cierto? Ni como a nosotros nos dé la gana. Es como Dios dice. Si el Señor les había dicho, me tienen que esparcirse sobre la tierra, arranque cada uno, ¿cierto? Y ahí entonces se ve un poco como los descendientes de Sem se quedaron en esa región, de ahí vienen los semitas. ¿Usted ha escuchado la palabra antisemitismo? Sí, ¿qué es el antisemitismo? En la Segunda Guerra Mundial tomó mucha fuerza esa palabra. ¿Por qué? Porque los israelitas son descendientes de Sem, el hijo de Noé. Ya, entonces los semitas son los descendientes de Sem, pero los israelitas no son los únicos descendientes de Sem. De Sem también vienen los ismaelitas, los moabitas. De Sem vienen una cantidad de pueblos, ¿cierto? Que entonces, claro, lo que pasa es que Israel, el Israel de Estado ahora, se adueñaron de eso, entonces todo el que se mete con ellos es antisemita. No, esa es una frase que ellos utilizan para tratar de defenderse en materia política y de guerra y tal, y para justificar a veces las cosas que hacen mal. Ya. Pero Sem entonces se quedó en esa región. Cam agarró lo que es la región de África, según algunos estudios, y Jafet entonces se fue hacia la región de Asia. Ya. Eso es lo que digamos, se estudia ahí, posterior a la Torre de Babel. ¿Ya? Entonces, mis hermanos, qué hermoso repasar esta historia. Apenas vamos a la tercera dispensación, pero ya estamos viendo cómo el Señor va perfilando su plan. Empieza a escoger a hombres, y ahorita en la próxima dispensación vamos a ver cómo ese plan, que hasta este momento como que no tiene forma, como que no hay claridad en el asunto, pero a partir del capítulo 12 de Génesis, este plan empieza a tomar una forma especial y maravillosa. Y qué bueno es nuestro Señor, que nos ha hecho nacer en este tiempo, en el que ya todas las cosas, todo este plan de salvación, el Señor lo ha hecho perfecto. Y ya nosotros sabemos que solo en Él hay salvación y que debemos solamente creer en Él, seguirle a Él, amarle a Él, obedecerle a Él, porque Él es el cumplimiento de todas estas, de todos estos sombras, de todos estos símbolos, de todo esto apuntaba ¿a quién? A Cristo. Y nosotros estamos en Cristo. Póngase de pie, por favor, y alabe al Señor. Dígale, Señor, gracias, porque sé que la salvación solo proviene de ti. Señor, gracias por tu gracia, porque esta salvación yo no la merecía. No merecía, Señor, tanto amor, pero no sé por qué me amaste. No logro comprender, Señor, la grandeza de tu amor, pero es tan especial y maravilloso disfrutar tu amor, Señor.
Gracias, Señor, por la forma en que nos amaste. Gracias, Señor, por la forma en la que entregaste tu vida. Te entregaste por nosotros, Señor. Siendo tú el Rey de gloria, Señor, te humillaste hasta lo sumo. No estimaste eso como algo a lo cual aferrarte, Señor. Siendo en forma de Dios, y no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que, Señor, a través de los tiempos siempre mostraste, Señor, esa gracia maravillosa y ese deseo tan especial de amor y de misericordia, de mostrarle al ser humano que eres tú el que lo quería salvar, que eres tú, Señor, el que lo quiere siempre restaurar. Dios poderoso, cada día, Señor, nos damos cuenta que realmente solo en ti, únicamente en ti es donde hay salvación, que en ningún otro hay salvación. No hay otra forma de ser salvos, sino solo en ti, Señor Jesús. Poderoso Dios, poderoso Señor Jesucristo. Aleluya, aleluya. A Noé se le dijo, y a esa generación se le dijo que la única forma de salvación era entrando al arca. Y a esta generación se le dice que la única forma de salvación es estando en Cristo. En Cristo. Es el único lugar donde tenemos salvación. Es el único lugar donde podemos nosotros disfrutar la comunión con Dios. No hay otra forma. Solo en Cristo. Aleluya, aleluya. Gloria al nombre de Jesús. Amén. 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 Dele gloria a Dios. Dele gloria a Dios.